Ahí está. Ahí Muy estamos, bien, Fátima. buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aparecimos de improviso acá en la pantalla, pero Fátima, de inmediato, un gabinete que apuesta por la confrontación, un equipo de ministros para sobrevivir. Muchachito tonto fue la frase que lo hizo conocido entre la ciudadanía y hoy Aníbal Torres es el nuevo jefe de gabinete, el cuarto premier que tiene Pedro Castillo. Hablaremos de su figura porque ya tenemos algunas reacciones desde muy temprano de la oposición política que no ven con tan buenos ojos esta designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Fátima, a quien ya tenemos ahí en imágenes, Aníbal Torres. Pero ojo, porque se habla de esta sensación de que el presidente puede bregar algunos meses con este gabinete, pero ¿qué le espera al país luego de esta designación? Mantiene más o menos un 70% de lo que fue el gabinete de Héctor Valer. 7 ministros nuevos que ingresan, 11 que permanecen. Así están las cosas, Fátima, con esta designación que ayer también transmitimos en vivo aquí en Latina a través de las redes sociales. Sí, te estábamos viendo a ti y Ana Bendezú en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, pero la designación de señor Torres pasa por varias situaciones, ¿no? Porque también se cuestionó en algún momento, y entiendo que es materia incluso de investigación, cuando familiares suyos tuvieron alguna contratación irregular con el Estado. Eso fue al inicio, los primeros, bueno, vamos, dentro de los primeros meses, pero también porque desde incluso, ya lo decías tú, antes de que se anuncie el presidente de la República como presidente, si estoy recordando bien, incluso antes de la segunda vuelta, se mostraba como una persona confrontacional, y hasta hace unos días nada más, también en un foro, tenía expresiones muy impresionantes contra los medios de comunicación, contra la prensa. Incluso él esperaba que se dijera solo la parte más positiva de lo que ocurre en el gobierno, y ahora por eso es que sorprendió un poco su designación, porque esperaban también que un presidente del Consejo de Ministros sea una persona con un carácter más articulador, de consenso, y no parecía tener estas características el señor Torres. El señor Torres, Fátima, es un abogado, es un catedrático, ha sido decano de Derecho en San Marcos, pero es una persona que sobre todo goza de una confianza plena del presidente Castillo, es una persona muy cercana al jefe de Estado, es quizá el defensor más eficiente que tiene Pedro Castillo en el círculo de ministros o de altos funcionarios que trabajan con él. Recordemos que la relación Castillo-Torres se gesta en esta segunda vuelta electoral. Por supuesto hay un acercamiento en la campaña, pero termina siendo vital el trabajo de Aníbal Torres durante esta batalla legal que emprende el fujimorismo para no reconocer o plantear argumentos de fraude en la elección. Aníbal Torres estuvo conduciendo esa estrategia legal y es allí donde mostró que podía ser un cargo importante en este gobierno. Empezó como ministro de Justicia desde el primer gabinete y hoy en este cuarto equipo de ministros está siendo aupado al cargo de premier. Ahora, decías tú que hay algunas características en su personalidad que pueden hacer complicado el trato de Palacio de Gobierno con la oposición que está en el Congreso, y efectivamente Aníbal Torres tiene esta facilidad, digamos, para tener discursos que puedan ser discursos que generen algunas molestias, sobre todo en la oposición política, y eso ya lo hemos visto. Es una persona que no tiene problemas, digamos, en expresarse con cierta naturalidad sobre algunas cosas, pero siempre ejerciendo esa labor de contención, de parachoques y de defensa a la figura del presidente Pedro Castillo o al gobierno. Hay también alguna crítica a lo que podría ser una inclinación hacia un perfil más autoritario. Sobre todo se cuestiona en la figura del ministro de Justicia, Fátima, la salida del procurador general Soria, sobre todo porque el procurador fue el que inicia o el que pide que el presidente sea investigado por presuntos actos de corrupción. Aníbal Torres allí jugó un papel fundamental para dejar de lado a este funcionario. Desde el ministerio, de alguna manera, reorganizó esta situación de la Procuraduría y termina castigando o cometiendo un hecho que podría ser llamado una venganza política
contra este funcionario que pidió investigar al presidente Castillo. Por eso se le está criticando también como alguien que podría tener un perfil autoritario, pero hay que entender que el presidente ha querido escoger a una persona de su extrema confianza y no ha dado tampoco el gusto a Perú Libre de poner a un premier del ala serronista. Sí, más bien hay algunos ministros que directamente han sido recomendados por el partido Perú Libre y allí ha ganado un poco de terreno esta ala política, Fátima. Y sobre eso queremos hablar, si podemos centrarnos en la cartera de salud antes de avanzar con las otras designaciones, porque tenemos un invitado también para opinar al respecto. Del ministro de Salud, hicimos aquí una presentación rápida de los nuevos rostros, no profundicé demasiado respecto a esta designación, porque contigo vamos a hablar un poco más extenso y también con nuestro entrevistado. Pero Hernán Yuri Condori Machado no solo tendría cercanía, bastante cercanía con Perú Libre, sino también cuestionamientos. Un poco hemos hablado de ellos con el decano del Colegio Médico de Lima, pero Santiago, hay más. Hernán Condori, Fátima, es una persona que trabajó, coincidió su labor en salud pública en la región Junín con el gobierno regional que presidió Vladimir Cerrón. Es una persona cercana. El propio Cerrón hoy hace, o incluso anoche, hace una publicación donde saluda la designación tanto de Condori como del señor Carlos Palacios en el Ministerio de Energía y Minas, este último militante también de Perú Libre. Vamos a ver estos tweets que funcionan como la bendición que le da Vladimir Cerrón a los ministros que él sugiere para este cargo. Saludo la designación de Carlos Palacios, en este caso ministro de Energía y Minas, hombre consecuente con la causa popular, dice Vladimir Cerrón. Reitero, dándole la bendición a los ministros cerronistas. Saludo también la designación de Hernán Condori Machado como ministro de Salud, gran profesional de comprobado humanismo. Pero el señor Condori, Fátima, tiene una investigación abierta por cobro indebido, por negociación incompatible en la Fiscalía de la Merced.